Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast, a un nuevo episodio, a un nuevo encuentro con la historia. En este caso, episodio 156 o 66 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes son los verdaderos guionistas del podcast, digamos, ¿no? Ustedes proponen los temas y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para llevarles un buen contenido histórico. Y en este caso particular ya es el tercer episodio de esta miniserie, en donde, miniserie de 4 episodios, en donde estamos analizando los totalitarismos europeos del siglo XX. Ya analizamos el fascismo italiano, en el episodio anterior fue el turno del nazismo alemán y hoy le tocará al franquismo en España. Así que prepárense para un lindo episodio particular, difícil, duro también, como todos estos casos que marcaron a sangre y fuego, ¿no? La historia europea y en cierto modo también la historia mundial del siglo XX. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Y para iniciar nomás, qué mejor que iniciar, como siempre digo, por el principio. Y en este caso cabría definir qué es el franquismo, ¿no? Porque si vamos a hablar del franquismo, bueno, al menos tratemos de tirar una primera definición que después iremos profundizando y complejizando a medida avancemos, pero al menos para tener idea de qué estamos hablando. Supongamos, y puede pasar, que cualquiera que esté ahí del otro lado nunca haya oído hablar del franquismo. Entonces me veo en la obligación de empezar por intentar al menos definirlo. Entonces, ¿qué fue el franquismo? La definición de manual diría, ¿sí?, expresa que el franquismo fue un régimen político totalitario y dictatorial que gobernó España entre 1939 y 1975. ¿Por qué esos años? 1939 va a iniciar el gobierno de Francisco Franco, ¿sí?, al terminar la Guerra Civil Española, y va a terminar en 1975 con la muerte del propio Francisco Franco, el líder de este movimiento totalitario del cual se desprende obviamente su nombre. Pero acá nomás debemos detenernos un instante, un ratito, porque mencioné que el franquismo inicia con el final de la Guerra Civil Española. Entonces se preguntarán ustedes qué onda con todo esto, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, les cuento, nosotros tenemos aquí en Historia en Podcast un episodio completo en donde analizamos detenidamente la Guerra Civil Española, que es el episodio 113, pero para no mandarlos a hacer la tarea, digamos, como si estuviéramos en la escuela, vamos a hacer un breve resumen de ese periodo de tiempo previo a la llegada de Franco al poder y diré también fundamental para que Franco asumiera al mando de España, ¿no? Así como en la Italia fascista y en la Alemania nazi fue fundamental el periodo previo para entender cómo y por qué surgieron esos totalitarismos, en España va a pasar exactamente lo mismo, va a ser igual. Y en este caso, en el caso español, digamos, podemos empezar diciendo que a partir de 1917, con el triunfo de la Revolución Rusa, también empezó a crecer el miedo, el temor y el avance del comunismo en España, ¿sí? Y fue por eso que el entonces rey Alfonso XIII, ¿sí?, Alfonso XIII, como prefieran llamarlo, y el ejército, ¿sí?, en España comenzaron a intervenir un poquito más activamente en la vida política. Y para 1923, el general Miguel Primo de Rivera, inspirado en el modelo fascista de Mussolini, decidió dar un golpe de estado y paso seguido instalar una dictadura conocida como la dictadura de Primo de Rivera. Al año siguiente, el tipo va a fundar un partido llamado Unión Patriótica, fíjense el nombre, ¿no? Unión Patriótica, que buscaba legitimar su régimen dictatorial, mientras que al mismo tiempo promovía la conformación de corporaciones con el objetivo de sustituir a los partidos políticos tradicionales, ¿no? Pero como era de esperar, una oposición al régimen dictatorial de Primo de Rivera se iba a ir formando, se iba a ir fraguando, iba a ir tomando forma y entidad en esa España de esos años turbios, turbulentos, ¿no? Bueno, esa oposición va a conformar un bloque muy heterogéneo, integrado por partidarios del sistema republicano, integrado por élites intelectuales, integrado por estudiantes universitarios, por obreros, ¿sí?, era por campesinos, era un partido una oposición muy heterogénea, y fue debido a las presiones que esta oposición a Primo de Rivera empezaron a efectuar, digamos que el rey Alfonso no le quedó otra más que retirarle su apoyo a la dictadura.
El ejército también se va a plegar, obviamente, a la decisión del rey. Entonces, el gobierno dictatorial no tuvo más escapatoria que convocar a elecciones para el año 1931. Recuerdo, estamos haciendo un repaso rapidísimo, porque esto ya tenemos un episodio particular de casi 50 minutos sobre la Guerra Civil Española, en donde analizamos todo esto en profundidad. Simplemente acá repaso para entender un poquito la llegada de Franco al poder. Entonces, retomando, Primo de Rivera no tuvo más escapatoria que convocar elecciones para el año 1931. Ahí, para esas elecciones, los republicanos se unieron con los socialistas y van a formar una alianza, un frente político en común. Y no solo eso, sino que también decidieron crear un comité revolucionario que va a intimar directamente al rey Alfonso para que abandonase España. Le dijeron, che, te tenés que ir, no queda otra. Así las cosas, va a llegar mayo, llegan las elecciones y esta coalición, digamos, republicana socialista, si se quiere, va a triunfar en las elecciones y va a proclamar lo conocido como la Segunda República Española. Las medidas tomadas por ese gobierno de coalición van a buscar promover un cambio estructural en la vida política, en la vida económica, social e institucional de España. Por ejemplo, del vamos nomás, del arranque, van a buscar separar la iglesia del Estado. Van a sancionar una nueva constitución laica. Van a expropiar tierras de grandes terratenientes que después van a ser repartidas posteriormente entre campesinos. Al mismo tiempo apoyaban las huelgas obreras en las fábricas. O sea que había llegado, digo, una época bastante centro-izquierdosa para la historia de España, ¿no? Bueno, por su parte, los partidarios de la monarquía, de la iglesia, del ejército, los conservadores católicos, van a buscar también formar un frente común para vencer a estos republicanos socialistas, digamos. Entonces van a llegar las elecciones de febrero del 36, ¿sí? 1936, en donde va a triunfar nuevamente el Frente Popular, integrado por la izquierda republicana, por los socialistas, por los comunistas, hecho que iba a agudizar terriblemente la polarización de la sociedad española. Iba a profundizar, digo, este clima de agitación social, de violencia política entre un nosotros y un ellos, digamos, ¿no? Entre los que estaban de un lado y del otro. Entonces, bueno, se empieza a poner bastante turbulenta la historia de España a partir de 1936. Y ahí fue cuando los militares intentaron hacer un golpe de Estado que fue frustrado por el gobierno y que paso seguido llegó a condenar al propio Francisco Franco, que era uno de los que estaba rebelado, uno de los generales del ejército que estaba rebelado, por considerarlo parte activa de ese grupo golpista. Esto va a llevar a que Franco, a mediados de julio de 1936, se sublevara contando en sus filas con el apoyo de las clases propietarias, de la iglesia, de los grupos monárquicos, ¿sí? de la parte que, si uno va al manual, dice la parte conservadora. Bueno, al menos la parte que estaba en contra, la parte de España que estaba en contra de las medidas que se habían tomado en esa Segunda República, ¿no? Bueno, el lema de esa campaña de Franco era supuestamente defender la propiedad privada, la familia y la religión, ¿sí? Fíjense qué fuerte el lema, de lo que por entonces se consideraba como un enemigo sumamente peligroso, que era el comunismo. Sin embargo, nuevamente la sublevación no va a tener éxito inmediato, ¿sí? O al menos el éxito que se esperaba, y en contrapartida se va a iniciar una cruenta guerra civil entre las fuerzas nacionalistas, lideradas por Franco, y las fuerzas republicanas. Así, para enfrentar la sublevación del general Franco y todas sus tropas, el gobierno republicano va a organizar una fuerza armada que contaba con el apoyo de sindicatos obreros, de las milicias populares, de sectores autonomistas dentro de España, como el caso de los vascos y de los catalanes, ¿no? Que ya en algún momento vamos a tocar la historia del País Vasco y la historia de Cataluña también, que me lo vienen pidiendo bastante. Así que bueno, ¿qué va a pasar? Sin embargo, los sublevados van a recibir mucha ayuda militar, asistencia militar, de dos vecinos, ¿sí? De dos países vecinos que ya estaban implantando el totalitarismo en sus países. Estamos hablando del apoyo de Alemania y de Italia, ya que tanto Hitler como Mussolini estaban muy interesados en frenar el avance del comunismo, como ya lo hemos dicho nosotros aquí en los dos episodios anteriores, ¿no? Y en este caso en particular, en España, también, ¿sí? Buscaban frenar el avance del comunismo y aparte lograr la caída de ese gobierno de izquierda que estaba gobernando España, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, según algunos autores, tanto Alemania como Italia estaban interesadas en el caso español, ¿sí? Ya que iban a usar el contexto de la guerra civil, esto es muy importante,
como escenario para probar nuevas armas y nuevas estrategias militares de cara a un conflicto bélico de escala mundial que no iba a demorar mucho en llegar. ¿Sí? O sea, España se iba a convertir en el campo de tiro, ¿sí? En el campo de práctica de ejercicios militares, de estrategias, de armas de la Italia fascista y de la Alemania nazi, como ya veremos a medida avancemos. Porque, a ver, lo más rápido que se nos viene a la mente, y es el ejemplo más acabado, macabro, pero acabado al fin, de que España se convirtió en el campo de tiro, digamos, ¿no? En el campo de entrenamiento militar de esa Alemania nazi, esa Italia fascista. Va a haber un hecho particular en abril de 1937, cuando la Fuerza Aérea Alemana, conocida como la Legión Cóndor, particularmente la Legión Cóndor, bombardeó la ciudad de Guernica, ¿no? Y va a provocar esto una gran cantidad de muertos entre la población civil. O sea, se estaban probando ahí lo que después se iba a implementar en la Segunda Guerra Mundial como estrategia, como táctica de guerra de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, lo que se conoció como la Blitzkrieg, ¿no? La guerra relámpago, que iba acompañada de movimientos de tropas, de movimiento de la infantería y de la Fuerza Aérea. Bueno, la Fuerza Aérea tuvo su campo de tiro, digamos, su prueba en 1937 en el bombardeo a Guernica. Bueno, por su parte, el gobierno republicano español no contó con el apoyo de países occidentales, aunque sí va a lograr, mediante fuertes estrategias de propaganda, la conformación de brigadas internacionales compuestas por civiles de diferentes nacionalidades dispuestos a tomar las armas para combatir al fascismo y para defender al gobierno. Bueno, pese a la resistencia de esas milicias republicanas, a comienzos de 1939 la situación bélica era favorable al grupo de los sublevados, digamos, ¿no? Quienes finalmente van a tomar el poder tras conquistar Madrid. Ahí, digamos, tenemos el fin de la Guerra Civil Española, hecho que pone en la escena, en el foco del poder, que toma el poder, el propio Francisco Franco. Desde entonces, España iniciaba también su etapa propia dentro de los regímenes totalitarios europeos. La dictadura militar encabezada por el general Francisco Franco empezaba y no vería su fin sino hasta su muerte en el año 1975, como hemos dicho ya anteriormente. Agrego un dato al pasar, que si bien no es motivo de este relato, de este encuentro, de este episodio en particular, está íntimamente relacionado, y muchos de ustedes también me lo han pedido, que es la situación que estaba viviendo para esa misma época un vecino de España, ¿no? Que es Portugal. ¿Qué pasaba en Portugal? Ahí también se va a instalar durante la década de 1930 un gobierno dictatorial, ¿sí? Particularmente en 1932, António de Oliveira Salazar va a asumir como primer ministro de Portugal, y al año siguiente va a impulsar una nueva constitución que daría origen al famoso Estado Novo, un régimen nacionalista, integrista católico, corporativista, semejante al desarrollado por Mussolini en Italia y a lo que iba a desarrollar posteriormente también Franco en España, ¿no? Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver la dictadura de Salazar en Portugal con lo que estamos desarrollando en este caso español, ¿no? Bueno, resulta que una de las principales preocupaciones de este tal Salazar era que los sucesos que estaban aconteciendo en la Guerra Civil Española no afectasen a Portugal. Así, Salazar, ¿qué va a hacer? Va a incrementar la censura, la acción de la policía sobre sus opositores, y también, como si fuera poco, va a ayudar a Franco mediante la deportación de republicanos que se fugaban hacia Portugal, y en menor medida también va a ayudar al régimen franquista con combatientes y con armamento. ¿Sí? Así que también en Portugal estaba pasando eso. Después podemos profundizarlo en un episodio, pero simplemente para tener un esquema más completo de lo que estaba pasando en Europa para esa década, esa convulsionada década de 1930. Ahora, más allá de lo que sucedía en Portugal, en España, con la guerra civil terminada, con el triunfo del bando nacionalista, iniciaba entonces, señoras y señores, el franquismo, un régimen de ideología ultranacionalista católica, militarista, que no va a dudar en llevar adelante medidas como la censura de los medios de comunicación, la eliminación de los partidos opositores,
la prohibición de los sindicatos, la prohibición de idiomas y lenguas cooficiales, como el catalán y el euskera, ¿sí? En el País Vasco. Algo similar a lo que había hecho Mussolini con la eliminación de los dialectos regionales italianos. Recuerdan que lo analizamos allá en este primer episodio de esta miniserie, ¿no? Y finalmente también la creación de un partido político único, el Movimiento Nacional. Y cuando uno analiza esos factores, no quedan dudas de que el caso español reúne todos los condimentos y todos los elementos necesarios para ser considerado como un régimen totalitario. Muchos dicen, no podemos comparar la España de Franco con la Alemania nazi o con la Italia fascista porque los niveles de violencia, de persecución y de muertes no fueron los mismos. Bueno, si bien las cifras difieren mucho en el análisis que el ámbito académico ha hecho, ¿sí?, de esta guerra civil española, se calcula que alrededor de entre 200.000 y 500.000 personas, hombres, mujeres, van a caer durante la guerra civil e incluso después en los precarios, vamos a titularlo de esa forma, en los precarios procesos legales e incluso en los éxodos que siguieron a la ocupación del territorio por parte de las fuerzas militares de Franco, ¿no? Eso nos lleva a pensar en el concepto que un gran historiador británico, pero hispanista, digamos, que es Paul Preston, alguna vez acuñó, ¿sí?, un concepto que es el de holocausto español. ¿Sí? En un famoso libro que se llama justamente Holocausto Español, Odio y Exterminio en la Guerra Civil y Después, ¿sí?, ahí Paul Preston, si bien no habla de genocidio, sí habla de holocausto, en donde postula que en el conjunto de España, tras la victoria definitiva del bando franquista, alrededor de 20.000 republicanos fueron directamente ejecutados y muchos más van a morir de hambre producto de enfermedades contraídas en las prisiones, en los campos de concentración donde se hacinaban en condiciones inhumanas, etcétera, etcétera. Van a existir también los robos de bebés, los exilios, causas que lleva a que muchos españoles aún hoy no conozcan su verdadera identidad, ¿no? Y ustedes dirán, ¿campos de concentración durante el régimen español? Sí. O bueno, al menos un sí a medias, ¿no? Porque no eran propiamente campos de concentración franquistas, sino que muchos republicanos van a ser enviados por el régimen de Franco a campos de concentración nazis. Recordemos que ya lo dijimos en el episodio anterior, Hitler llegó a construir una fluida y una estrecha relación con Francisco Franco, ¿no? Bueno, entonces Franco deportaba republicanos hacia los campos de concentración nazis. De hecho, no solo Alemania e Italia van a apoyar en primera instancia a Franco, sino también, por ejemplo, lo va a hacer también la Iglesia Católica, lo va a hacer Inglaterra, lo va a hacer Estados Unidos, justamente por el temor al denominado avance rojo, ¿no?, sobre Europa, es decir, el temor al avance del comunismo soviético, algo similar a lo que ya había sucedido en Italia y en Alemania. Y a decir verdad, tan errados no estaban en considerar una supuesta alianza republicana soviética, digamos, porque justamente ese bando, los republicanos, estrechó al máximo sus vínculos con la Unión Soviética, la cual aparentemente, según algunos análisis, habría entregado armamento a cambio de parte del tesoro español. ¿Sí? O sea, los soviéticos dijeron, che, mirá, nosotros te apoyamos, todo bien, vamos para adelante con la revolución y todo lo que quieras, pero pasen por caja primero, digamos, ¿no? Parte del tesoro español fue derivado en esa etapa de la Segunda República a la Unión Soviética. Fíjate vos, los comunistas qué tan comunistas que eran, ¿no? Digamos, bueno. En fin, de hecho, la República iba a sumar a sus filas a las denominadas brigadas internacionales, ¿no?, organizadas desde París por el Comintern, más conocido como la Tercera Internacional Comunista, que reportaba acciones directamente a Moscú, ¿no? También muchos militares rusos oficiaron de instructores, tanto en el uso de armamento como en la formación estratégica militar, ¿no? Entonces, bueno, digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Sucedió que con el final de la guerra civil y con el triunfo del bando franquista, los militares rebeldes, así como todos aquellos civiles que apoyaban a la República, se convirtieron en foco de aniquilamiento. ¿Sí? Acá no estamos hablando de qué posición tomar, estamos hablando de que el régimen franquista instaurado en España después de la Guerra Civil Española, ¿sí?, va a convertir a todos aquellos partidarios de la República y opositores a Franco en foco de aniquilamiento, ¿sí?, transformándose para Franco y su régimen, ¿sí?, en representantes directos de la izquierda, lo cual era un enemigo a combatir, ¿no? Guerra civil que
también va a dejar a España quebrada y desolada social, política y económicamente, llevándola a atravesar también una gran crisis económica producto de esa división social, de la destrucción ocasionada por esta guerra interna y, como si fuera poco, también por el contexto internacional, ¿no? Se dice que la primera medida que Franco va a tomar una vez en el gobierno fue entonces eliminar a todos los focos de oposición del régimen, ¿no? Dando inicio a un proceso que muchas veces se lo conoce como el integrismo católico, ya que socialmente una de las principales bases del franquismo fue, además de la clase propietaria, terrateniente y financiera, las clases medias rurales del norte, de la región de Castilla, que estaban bajo una fuerte influencia de la religión católica. Ahora, además de los católicos, ¿quiénes apoyaron políticamente a Franco? Y ahí es donde debemos decir que el franquismo buscó estructurar su sistema político en torno a una estricta prohibición de los partidos políticos y a la represión contra cualquier activismo de oposición, ¿no? Y ahí encontramos que además de los católicos va a existir un apoyo especialmente durante los primeros años del régimen de gran parte de la cúpula militar, que durante esos primeros años van a ser los encargados de ocupar diferentes espacios de gobierno, ministerios, demás dependencias que van a quedar siempre bajo el control y la órbita de militares afines a Franco, ¿no? Está más que claro. Bueno, también vamos a encontrar a los falangistas, que eran los integrantes del partido de derecha llamado Falange Española, de origen fascista. También vamos a encontrar el apoyo de diversas instituciones como el Frente de Juventudes, como la sección femenina, demás dependencias. La Iglesia, por su parte, también va a apoyar al régimen, dejándose para sí misma un gran control sobre la educación y otras instituciones sociales. Y así encontramos que a lo largo del régimen franquista, diferentes organismos religiosos como el propio Opus Dei van a formar parte del gobierno, pero tras el Concilio Vaticano II, parte de la Iglesia Católica se va a distanciar de la dictadura franquista. Concilio Vaticano II que se llevó a cabo en 1962, o sea, mientras tanto, desde el 36 al 62, la Iglesia Católica fue una gran coadyuvante del franquismo, ¿no? Ahora, de igual manera que lo hicimos con el régimen de Mussolini y de Hitler, debemos analizar también aquí en el caso español cuáles fueron las políticas económicas del gobierno de Franco. Ya analizamos su origen, el apoyo político, social que tuvo. Bueno, vamos ahora al aspecto económico. Y para eso debemos decir que desde 1936 hasta 1975, se imaginarán ustedes todas las cosas que pasaron en el mundo durante esos años, ¿no? Franco no va a quedar ajeno a ninguna de todas esas cosas que pasaron y supo adaptarse y transformar la economía española según el contexto político, económico y social a nivel internacional, ¿no? Es por eso que suelen hablarse de etapas económicas durante el franquismo, en donde encontramos en primera instancia la etapa conocida como la autarquía de posguerra, ¿no? Seguida después por la reestructuración económica y finalmente el desarrollismo. Y ustedes dirán que bueno, pero ¿de qué se trata cada etapa, no? Bueno, estoy acá para explicarlo. Primero, la autarquía de posguerra va a ser la etapa que se desarrolla desde la llegada de Franco al poder y durante toda la década de 1940, ¿no? Fue una etapa en donde Franco apostó a generar en España justamente una autarquía económica, es decir, una independencia económica, algo que para mí también se va a desarrollar en los 40, ¿sí? En la década del 40 aquí en Argentina, la independencia económica, ¿no? Con modelos políticos que miraban y que idealizaban los totalitarismos europeos, como es el caso particularmente del peronismo aquí en Argentina, ¿no? La famosa independencia económica. Bueno, ¿de dónde viene todo eso? De las ideas que se estaban fraguando en los regímenes totalitarios europeos y que ya sabemos tanto daño han hecho, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a estar ajenos tampoco a ese daño. Resulta que después de la guerra civil, la economía española estaba devastada con una crisis de producción que va a llevar a la escasez de alimentos, a la escasez de bienes de primera necesidad, o sea, una crisis profunda. Y como si fuera poco, la Segunda Guerra Mundial también va a limitar las posibilidades de comercio internacional y de crecimiento, ¿no? Entonces Franco elige desarrollar una política económica de autarquía en donde el Estado va a producir una fuerte intervención en la economía para generar autosuficiencia económica a nivel nacional, en el plano interno, un crecimiento hacia adentro, mercado internista, digamos. ¿Qué hizo el Estado en esa intervención a la economía?
va a racionalizar los alimentos, va a fijar los precios, va a organizar la producción agrícola, va a supervisar el desarrollo industrial, va a controlar el comercio interior y exterior y un amplísimo etcétera que nos lleva a pensar teóricamente en que se había instalado en España el capitalismo de bienestar. Primo hermano, ¿sí? Vamos a decir, del socialismo. Se respeta la propiedad privada, pero el Estado es el que regula absolutamente todo. Primos hermanos son, no están tan lejos, ¿no? Pero es una variante del capitalismo, digamos, de este tipo de capitalismo de bienestar, de este Estado benefactor en algunos aspectos y que, por el otro lado, directamente buscaba la eliminación de los enemigos, de los opositores políticos. Una España que durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, se manifestó neutral debido al estado social y económico del propio país, ¿no? Aunque, debido a las ambiciones y a la necesidad de establecer alianzas, va a ser que Franco terminara aliándose con Alemania. Y si bien directamente no va a participar de la Segunda Guerra Mundial, la España franquista conformó la famosa División Azul, una unidad de tropas voluntarias que entre 1941 y 1943 llegaron a enviar cerca de 45.000 soldados al frente de guerra oriental, en donde se dirimía Alemania contra la Unión Soviética, ¿no? Es decir, la relación de Franco con Hitler fue íntima, diría. Hasta, muchos criminales de guerra nazis van a hallar en España una puerta de escape hacia América para lograr no ser juzgados por sus crímenes y por sus atrocidades, ¿no? Esto no me voy a detener ahí ahora, lo menciono simplemente al pasar, ya que me acuerdo, porque tenemos un episodio particular que es el exilio de los nazis en Argentina, ¿no? Y una de las puertas de escape era justamente la España franquista, ¿no? Bueno, producto de esa cercanía ideológica entre España y Alemania, España va a quedar excluida, una vez finalizada la guerra, de la recientemente creada Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Periodo que políticamente se lo conoce como el periodo del aislacionismo, ¿sí? Debido a que muchos países van a cerrar su frontera y sus relaciones diplomáticas con España, que había estado muy vinculada al régimen nazi. Entonces tenemos aislacionismo político y autarquía económica. Fíjese, España va a ser una especie de burbuja en donde van a estar pasando montones de cosas atroces ahí adentro durante toda esa década del 40 y aislada completamente del contexto internacional. Y con ese aislacionismo político internacional se entiende mucho más, ¿sí?, la propuesta autárquica de la economía durante los primeros años de Francisco Franco al frente de España. Bueno, la situación va a cambiar para 1950, cuando frente a las limitaciones de la autarquía y frente a un nuevo contexto internacional, Franco va a tener que reestructurar la economía española. Y ahí empezamos a hablar de la segunda etapa, que fue justamente, se las mencionaba anteriormente, la reestructuración económica. Reestructuración que le debió mucho al contexto internacional de la Guerra Fría, que favoreció a España porque la ubicaba dentro de los países anticomunistas, ¿no? Permitiéndole un gran acercamiento con los países del bloque occidental liderado por Estados Unidos. Fíjense cómo cambia, cómo se da vuelta la tortilla, diríamos nosotros acá en Argentina, ¿no? Primero aislada totalmente por ser vinculada con los nazis y ahora es una parte muy interesante en la lógica de Occidente, en la lucha contra ese Oriente comunista, ese bloque oriental comunista, porque era justamente un emblema del franquismo la lucha anticomunista, ¿no? Ahí está uno de los secretos del por cual la reestructuración económica va de la mano del contexto internacional de Guerra Fría. Ahora, ¿qué va a pasar ahí adentro? En esa etapa se va a poner fin al racionamiento de alimentos, se va a liberar la circulación de mercancías, se va a ver la necesidad de incluir en el gobierno a profesionales en economía, en administración, en gestión estatal, como diciendo, un milico no puede controlarlo todo, ¿no? Y vaya si nosotros acá lo sabremos. Bueno, en fin. El aislacionismo de la etapa anterior, ¿sí?, de la primera etapa franquista, fue poco a poco quedando atrás. Se fueron firmando los primeros tratados económicos con embajadores extranjeros. Se va a entrar en esta nueva fase económica de la reestructuración, que va a ir de la mano también con una reestructuración política, al menos en el plano externo, ¿no?, en las relaciones internacionales de España. Hasta el punto que para 1955 España ingresa finalmente a la ONU, recibiendo gran cantidad de ayuda de países extranjeros en materia militar y en materia tecnológica. Y ya durante la década de 1960 vamos a dar inicio a la tercera etapa, que fue el desarrollismo, el cual llegó hasta el final del gobierno franquista. Durante ese periodo se va a establecer
una política económica dedicada al crecimiento de la producción industrial y también a la apertura internacional. Van a ingresar inversiones extranjeras, se va a abrir el país masivamente al turismo, se van a habilitar numerosos incentivos fiscales para el desarrollo industrial, ¿no? Esa década de los 60 va a ser también el periodo en donde se comenzaron a visibilizar las grandes manifestaciones opositoras al régimen totalitario de Franco, ¿no? El movimiento obrero va a empezar a actuar por fuera del control estatal, va a comenzar a manifestarse en huelga. Por su parte, los grupos nacionalistas vascos y catalanes también van a comenzar a movilizarse para recuperar sus autonomías. En ese contexto se lleva a cabo en 1961 la primera acción violenta del grupo terrorista vasco llamado Euskaditas Katasuna, ¿no? Más conocido por sus siglas ETA, ¿sí? Fíjense cómo ya tenemos voces opositoras muy violentas en contra al régimen franquista en particular, ¿no? Además, también van a empezar a aparecer condenas a nivel internacional en contra de la ausencia de libertades, de los escasos valores que esta dictadura de Franco estaba teniendo. ¿Y qué va a hacer el gobierno de Franco frente a esa situación? Va a acudir todavía más a la represión. Se va a crear, por ejemplo, el Tribunal de Orden Público, que era el encargado de perseguir a militantes de la oposición, ¿sí? Y se va a aprobar también la ley de prensa del año 1966, que va a consolidar la censura editorial y el control de los medios de comunicación por parte del régimen franquista. Así, ya damos paso a la última etapa política, si se quiere ahora, del franquismo, que muchos titulan como la agonía del movimiento, que va a iniciar en la década de 1970, en donde se va a reflejar ahí ya un claro aumento de las huelgas, de las protestas, un gran fortalecimiento de la oposición política, al mismo tiempo que la salud del líder, que la salud de Franco ya manifestaba un profundo deterioro, ¿no? Para comienzos de esa década de 1970, el malestar social, el activismo de la oposición, la condena internacional por los crímenes del régimen dictatorial van a comenzar a debilitar el poder del franquismo. Y a esto se le van a sumar los problemas de salud del líder, que ya en 1973 debió delegar muchas de sus principales funciones. Como sucesor, en ese contexto, Franco va a designar a Luis Carrero Blanco, ¿sí? Un político fiel que lo había acompañado durante todo el régimen. Sin embargo, al poco tiempo, Carrero Blanco, haciendo honor de su apellido, se va a convertir en blanco de la ETA, ¿no? Siendo asesinado por este organismo terrorista en lo que fue el mayor atentado de esta organización contra la dictadura franquista. Automáticamente, Carrero Blanco va a ser sucedido por Carlos Arias Navarro, otro hombre de confianza de Franco. Ahora, ¿qué nos hace pensar todo esto? Parece que la unidad del régimen franquista, ¿sí? Que había sido tan homogénea durante los 30 años anteriores, bueno, empieza a encontrarse muy debilitada. Ya teníamos posiciones encontradas entre los que consideraban que el régimen debía mantenerse con los mismos valores, con las mismas políticas de las últimas 4 décadas, y quienes veían la necesidad de establecer reformas más aperturistas, si se quiere, más dialoguistas con respecto a la oposición. En 1974 se va a desatar una crisis económica en España que generó un aumento de la inflación y también de la tasa de desempleo. Se disparan ambos indicadores. En ese contexto se van a multiplicar las huelgas, los trabajadores van a salir a las calles, van a ser secundados ahora también por estudiantes universitarios, por los nuevos movimientos sociales como el feminismo, como el movimiento vecinal. Y ese malestar social se va a ver agravado por la intensa actividad terrorista, tanto de ETA como del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, ¿sí? Una organización terrorista española, obviamente, de carácter comunista, ¿sí? Y antifranquista, que encontraba en el terrorismo la posibilidad de luchar contra el régimen instaurado por Franco, ¿no? Y el régimen del propio Franco, digamos, para ser claros. Y ya para 1975, el grave estado de salud de Franco lo va a llevar a transferir sus poderes al príncipe Juan Carlos como jefe de Estado interino. Finalmente, Franco iba a encontrar la muerte el 20 de noviembre de 1975, dando de esa forma el punto final a la dictadura que él mismo había encabezado durante 36 años. Lo que quedaba por delante a partir de ahora, a partir de 1975, para la historia de España, era lograr su transición a la democracia, que no va a ser simple, que no va a ser fácil, que tendrá también sus complejidades y que las podremos analizar en un futuro episodio de Historia en Podcast. Por el momento, hasta aquí
el episodio del día de hoy en donde hemos analizado el franquismo. Y por favor, si ustedes disfrutan de este contenido que generamos en Historia en Podcast, no se olviden de contribuir, si lo desean y si quieren, económicamente a Historia en Podcast a través de cafecito.app si nos escuchan desde Argentina, o a través de PayPal si nos escuchan desde cualquier otro país del mundo. ¿Cómo lo hacen? Ingresan a nuestra página web, historienpodcast.com.ar, nos encuentran así también en Instagram, que es nuestra principal red social, y ahí en nuestra página web encuentran la sección para hacer los donativos, para inscribirse a nuestros cursos. Iniciamos uno de Historia Argentina ahora en abril, la primera semana de abril de 2024, estamos con uno de Grecia y Roma. Todos los meses va a haber cursos de historia muy entretenidos y que nos van a brindar la posibilidad de conocernos cara a cara e intercambiar en vivo conocimientos de historia. Así que cualquier forma de aporte es bienvenida para poder seguir haciendo de Historia en Podcast, el podcast educativo histórico número 1 de toda Latinoamérica. Así que, queridos amigos, oyentes y seguidores, muchísimas gracias por estar ahí. Nuevamente un episodio más y será hasta un próximo encuentro en donde la historia nos vuelva a reunir. Chao, muchas gracias.